Ya, bien, vamos a empezar. A ver, silencio. A ver, vamos a hacer el tema taxonomía. Taxonomía. ¿Esto qué sale? Esto no quita. Un ratito. Eso puede, ¿cómo se llama? El este de la casa, no puede bajar un poco la luz y no se casi nada. Tienes que entrar a tienes que entrar a escuchar. Entra a WhatsApp. No sabes. Ahí estaba, sí, ya se está. Ah, sí, sí, estaba ahí abajo. No, Sí, estaba. Solo que estamos aquí. Arriba. Eso como fue que lo puso el grupo. Primero voy a explicar, Leo. Primero en esta hora voy a explicar y luego ya. Ya, después primero voy a explicar y luego ya van a copiar. Ya. Entonces, mira, ahora vamos a ver el tema de la taxonomía. ¿Qué cosa es la taxonomía? Es una rama de quién? De la biología, que se encarga de qué? De clasificar a los seres vivos. Fue Carlos Linneo, que se le considera el padre de la taxonomía, porque fue el primer ¿no? científico que implantó una manera de clasificar a los seres vivos. Es un tipo de clasificación que se le llama clasificación binomial o nomenclatura binomial, que sirvió para nombrar a las especies vivientes. Entonces, ¿qué utiliza la taxonomía o utiliza las siguientes herramientas? La nomenclatura binomial, que son los nombres científicos, y las categorías taxonómicas, que son los niveles taxonómicos. Y entonces, lo primero que ustedes deben saber de la taxonomía, ya, para que vayan viendo qué cosa va en su resumen, es una rama de la biología que se encarga de nombrar y clasificar a los seres vivos. ¿No? Bien simple y bien concisa la respuesta, ¿no? Se encarga de nombrar y clasificar a los seres vivos. ¿Quién es el creador o quién es el impulsador de esta clasificación? Carlos Linneo, por eso y a él se le considera el padre de la taxonomía. ¿Y qué cosa utiliza? La nomenclatura binomial, que ahora lo vamos a explicar. Luego ya lo van a copiar con más paciencia. Veamos. ¿Cómo es la nomenclatura binomial? Es un sistema que está basado en un nombre único, que se le llama, dice, nombre científico, pero que tiene dos partes, ¿ya? Mira, siempre la escritura es de la siguiente manera. La primera letra del nombre siempre va a ser en mayúscula y la primera letra de la segundo nombre tiene que ser en minúscula. En la primera letra o en la primera palabra vamos a tener el género, y en la segunda tenemos la especie. Entonces, en forma elemental podemos decir que está compuesta de dos palabras, género y especie. Se debe de escribir en letra cursiva. Y el idioma usado es el latín
o el uso de palabras latinizadas. Entonces, hasta acá ya, ¿cómo es la nomenclatura binomial? Tiene que tener un nombre científico, ¿no? ¿Cómo es la forma? La primera letra tiene que ser mayúscula, la segunda minúscula. En la primera es el género, representa el género, y la segunda palabra representa la especie. ¿Y en qué idioma es? En el idioma latín o palabras latinizadas. ¿Y cómo se escribe? En letra cursiva, ¿no? Es así, letra cursiva es así, ¿no? Chiquita, ese tipo de letra. Así. Ya, hasta ahí. Entonces, mira, esta es la taxonomía, es para nombrar especies. Todos los seres vivos tienen un nombre científico. Ahora, vamos a ver las categorías taxonómicas. Estas son las categorías taxonómicas. Especie, género, familia, orden, clase, filium, reino y dominio. Dominio. ¿Ya? Por ejemplo, especie, ya hemos visto nosotros qué cosa es la especie. La especie, ¿qué es la especie, Jarit? ¿Qué es la especie? ¿O a qué se refiere cuando? Sí, ya hemos hablado de ese tema antes de la especie. ¿Qué cosa es la especie? No, viene a ser la unidad, una vez como algo, la unidad fundamental y básica de clasificación. O sea, es, digamos, de una población natural, población, ¿no? Entonces, o sea, tú tienes una población. Una población está compuesta ¿de qué? De muchos individuos que son semejantes. Tienen las mismas características, las mismas funciones y tienen la cualidad de reproducirse. Entonces, eso se le llama especie. Nosotros hemos visto en los primeros capítulos de biología cómo todo se va formando a partir del átomo, luego se forman moléculas, la parte química, luego hemos visto la parte ya de las células, por ejemplo, cómo se forman las células, el conjunto de células que forman un tejido, conjunto de tejidos forman un órgano, varios órganos forman un sistema, y varios sistemas van a formar un individuo, ¿no? Ese individuo. Y varios individuos que tienen las mismas características, las mismas funciones, se les llama especie. Y sobre todo que tienen esa condición que se puede reproducir, ¿no? Ejemplos, ¿no? De especie es la flor de la cantuta, que es su nombre vulgar, su nombre con el que se le conoce, digamos, ¿no? Un agricultor, una persona le dice, no, si es la flor de la cantuta, pero los científicos, para poder identificar, ¿no? Cada especie le ponen un nombre científico. Su nombre científico es Cantua boxifolia. Y hemos dicho que la primera parte, Cantúa, ¿qué correspondía? ¿Se acuerdan en antes que hemos visto? Cantúa, ¿qué se refería? Se refería a género, la primera se refiere a género y la segunda a la especie. Entonces, Cantúa se refiere al género y buxifolia se refiere a la especie. Entonces, como ustedes ven, acá está escrito ¿en qué tipo de letra? ¿Ah? No, bueno, está en idioma latín, sí, pero que también debe estar así. Y letra cursiva se llama, esta letra cursiva, ¿no? Está en letra cursiva. Y siempre te das cuenta, el primer nombre es mayúscula y el segunda parte tiene que ser en minúscula. ¿Ya? Está cumpliendo con las características de
lo que hemos visto en antes, está cumpliendo con la nomenclatura binomial. Ya. Hemos visto qué cosa es especie, ahora vamos a ver qué cosa es dominio, o sea, la última parte de acá, qué cosa es dominio, qué representa dominio. Son categorías taxonómicas cuyo criterio de clasificación toma en cuenta el tipo celular que conforma los organismos. Nosotros hemos visto cuando hemos trabajado células procariotas, células eucariotas. Entonces tenemos, a partir de ahí tenemos dos dominios, el dominio procaria, que son organismos formados por células procariotas, ya sin carioteca. A como ustedes saben, las células procariotas, las más simples, ¿no? Pertenecen a esta clasificación, por ejemplo, los organismos del reino moneda, o sea, las bacterias tienen este tipo de estructura, ¿no? De organismo, ¿no? Formado por células procariotas. En cambio, los organismos formados por células procariotas, ya con carioteca, pertenecen a esta clasificación los organismos de los reinos más grandes, ¿no? Por ejemplo, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia. Ya, esos pertenecen a esos dominios. Entonces, bien fácil, hay dos dominios, dominio procaria, que se refiere a las células procariotas, y el dominio eucaria, que se refiere a las células procariotas. ¿Ya? Entonces, pertenecen a esta clasificación los organismos de los reinos protista, fungi, plantae y animalia. Ya, entonces, esta primera parte ya la vamos a ir avanzando. A ver, entonces ustedes vayan avanzando, me voy a dar un tiempito para que avancen, por ejemplo, qué cosa, definición de taxonomía. ¿Ya? A ver, un ratito, vayan viendo si se acabaron o que están virtuales, me avisan para cambiar. Entonces sí, yo acabé. ¿Ya acabaste? Ya. Y para Jimena, Kiara, Dylan. Ya, les voy a dar un tiempito para que vayan copiando qué cosa es la taxonomía. Un resumen, simplemente pueden poner, es la rama de la biología que se encarga de nombrar y clasificar a los seres vivos. Eso sí tienen que ir todo junto, ¿no? Eso sí no se olviden. Eso sí va, es la rama de la biología que se encarga de nombrar y clasificar a los seres vivos. Carl Linneo es el padre de es el llamado con frecuencia el padre de la taxonomía. ¿Listo? La taxonomía utiliza las siguientes herramientas para su estudio: la nomenclatura binomial y las categorías taxonómicas. Todo esto que está subrayado lo pueden ustedes copiar como parte de su resumen. ¿Ya? Vayan avanzando, porque el tema es corto, vamos a ir avanzando. Luego avanzo más. Ya. Es la rama de la biología que se encarga de nombrar y clasificar a los seres vivos. Carl Linneo o Carlos Linneo
Es llamado con frecuencia el padre de la taxonomía. Profe, en lo dice 1 y 2 copiamos lo que se lo lleva nomás, ¿no? Ajá, sí. Porque en la otra parte llaman. La taxonomía utiliza las siguientes herramientas para este estudio. Una, la nomenclatura binomial, y dos, las categorías taxonómicas. Entonces, la taxonomía es una parte muy importante de la biología. ¿Por qué? Porque ustedes dense cuenta, por ejemplo, hay ciertas especies que son muy parecidas. Entonces, se hace difícil ponerle un nombre, o sea, por eso ya se les da nombres científicos. Listo, profe. ¿Ya? ¿Listo? Claro. No, Ya, entonces continuamos entonces. Continuamos. Ya, la otra parte que van ustedes a avanzar, vamos a avanzar entonces. A ver. Y ahora ponen, la otra parte es la nomenclatura binomial. Vamos a ver. Nomenclatura binomial, entonces acá es un sistema basado en un nombre único. Ya, espérate. Sí me gusta. Es un sistema basado en un nombre único, nombre científico, pero compuesto de dos partes de la siguiente manera, ¿no? Nombre científico. Este cuadrito sí lo tienen que hacer todo, porque acá está explicando en forma cómo es que va, ¿no? Y especificar que la primera letra es mayúscula, la primera letra que es minúscula. Y además, el idioma usado se debe describir, está compuesto solamente de dos palabras. Dos palabras se debe describir en letra cursiva y el idioma usado es el latín o el uso de palabras latinizadas. Prácticamente acá tienen que copiarme todo porque está bien resumido acá todo. ¿Ya? Váyanme copiando todo esto que está acá. Está resumido. Pueden hacer flechitas para indicarme cuál es el nombre científico. No, por eso cuál es el género y cuál es la especie sobre todo. Ya, vayan avanzando esta parte. Luego para ir, les explico y avanzo un poquito más. Ya llegó la viruela del mono al Perú, ¿no? ¿Cómo? La viruela del mono ya llegó al Perú. Iba a decir un morneo. desde su especialista aquí, sino que ahora está como una variable más de color blanco, color chocolate. Vamos. Bueno, Iba a decir un morneo. ahí estamos. Ya, menos conversación, avancen más. Dice el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de viruela del mono en el país el último domingo. Es un ciudadano extranjero que vive en Lima metropolitana. ¿Para qué viene? ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono? Dice que es fiebre, dolor lumbar, inflamación de los ganglios linfáticos,
fuerte dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio intenso. Bueno, que tengo yo todo, menos dolor. En la fase eruptiva se presentan erupciones en la piel, primero en el rostro y luego en el resto del cuerpo. Se transmite por... ¿Cómo, profesor? Se transmite por contacto directo con las lesiones y a través de las gotitas respiratorias. El periodo de incubación suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 a 21 días. Los síntomas en su mayoría pueden desaparecer de los 14 a 21 días. En caso que presentes viruela del mono o piensas que presentas, debes acudir al establecimiento de salud más cercano de tu lugar de residencia o donde te encuentres. ¿Ya? Entonces, ya llegó la viruela del mono acá al Perú, así que mucho cuidado. No dejen de usar mascarillas, siempre usar mascarillas, ya. Porque como acá dice, se transmite a través de las gotitas respiratorias, similar a cómo se transmite el COVID. Así que no dejar de usar las mascarillas. Profesor, ese no tiene cura, pero es como parecido a la vacuna de la viruela, ¿no? No, hay vacuna de la viruela, ya hay vacunas. No sé. Pero dice que es eficaz un 80 y tanto. Sí, o sea, Pero igual no te... al menos no hay vacuna, no es como el COVID que no había ninguna vacuna conocida. En cambio acá sí, la viruela sí tiene su vacuna. Es más, no se conoce viruela, o sea, la normal hace años, ya está erradicado ya. La viruela del mono, no, parece que con la misma vacuna le hace efecto nomás. Ya, continuamos entonces, ¿ya? No, es necesario que ustedes sepan de los virus. No tiene vacuna. No. Lo dimos todos. Por eso tengan mucho cuidado ustedes, no se descuiden. Ahora que a veces están en los sitios públicos, a veces yo veo mucha gente que no usa aún en sitios cerrados no usa mascarillas. Deben usar mascarillas. De religión sale una vaca roja. ¿Ah? Una vaca roja sale. ¿Vaca roja? Ahí también salió ahí en Facebook. Y puro te engañan. ¿Estás escribiendo, Farid? No veo que te escribes. Escribe. Ya, ¿y el resto qué esperas? No, esa es la hoja que tienes que avanzar. No, pero ya, ves que mucho te demoras. No, estás avanzando esa parte. Esta parte sí tienes que copiar todo. Profesor, el cuadro se copia. Sí, esto es todo, es importante. Y me levanté 7:02 de una hora hasta las 8:16. Recuerden, todos los seres vivos tienen un nombre científico. Profesor, ¿cómo? ¿Cuál es el nombre científico del ser humano? ¿Ah? ¿Cuál es el nombre científico del ser humano? ¿Ah? Sí, o sea, nosotros somos animales y tenemos... Algo de homo. Ah, ¿qué más? ¿Ah? Profesor, ¿cómo se llama? Pero la inflamación es interna o... No, son erupciones, son feas. ¿No ves en las fotos que aparecen en la viruela? A ver, ponlo. Ojo, son feas. Sí. Nunca Es que esta enfermedad, antes esta enfermedad era bien, no está mandando mucha plata allá.
esa enfermedad de la viruela antes era bien, mataba gente, pues bastante, ya, Era como un COVID, pero leve 19. hace años. Luego ya, felizmente hay vacuna contra Pero eso. ¿qué dice la S? Pero la misma vacuna también la vivió del mono. Solamun. Hola, ¿no? Sí. Hola, Mun. El lomo. Hola. Hola, Nun. Hola, Nun. ¿Pero qué es acá? Hola, Nuni. Hola, hola, ¿qué tal? Mi amiga, a mí también tu papá. No, pero es chupete. ¿Dónde viene acá? Tuberosa, solanum, solanum. Hola, Nun. Hola, Nun. ¿Cómo? Tu amiga. Acá está su padre. Pues el nombre científico del ser humano es Homo sapiens. Ahí Pues. la ves. Homo sapiens. Sí, yo he dicho que no. Iba a ser un no, Juan. Así nomás. Pero me voy a tomar un break de 10 minutos. Yo siento medio así. Profe, ¿en dónde se puede pasar México? Pero ese libro del mono no creo que sea tan mayor. Profe, ¿dónde se puede pasar México? ¿Cuál? Profe. Sí, porque ahí está la parte importante. Está compuesta de dos palabras, género y especie, y se debe escribir en letra cursiva, y el idioma usado es el latín. Esos tres conceptos son importantes. Creo que Dios nos está mandando mucho. Ahorita se rompe la cuenta que lo han del gobierno de Aguasal. Y no pensiones en los días claros. Dios no está sin día. ¿Por qué no la ropa? Tú debías estar para que le den ¡Baja la roja, pe! ¿Quién no baja ropa? Yo, pe. Ya, entonces vamos a ir Pero avanzando. no sabes algo del Apocalipsis, de la Biblia, Génesis, sobre una vaca roja. Yo solo sé sobre las trompetas. De verdad, no sé si la primera ¿qué es eso de los trompetas? Es una trompeta del infierno, del Apocalipsis. La llegada de Jesús, Jesús. Ahí está. Y la pelea entre tu mamá y papá. No, la pelea entre... No, porque también... Ay, ¿verdad? ¿Quiénes serán los más fuertes? No, también Dios le va Ya, una vez que termina el Zoom, entran, nos falta todavía, entren inmediatamente porque También, ¿cómo se llama? tenemos que hacer la última parte, y a eso sí les voy a explicar la clase nada más, que es corta, Profesor, 10 minutos terminamos, pero a ver, ¿Cómo se llama ese profesor donde Dios usted no que destierra, sabe de religión. Dios destierra a todos los demonios en tipo un carro? ¿Cómo se llamaba? el No, profesor, ¿quién es el ángel más Apocalipsis. fuerte? ¿Quién es el ángel más fuerte? ¿Mm? ¿Quién es el ángel más fuerte? Jesús. Ya, pero quiero que avances tú, no me cambies de tema. Oye, ¿qué va? No sabe, profesor. Ya ingresamos 5 minutos. 5 minutos ingresamos para terminar la última parte. Se da tiempo solamente para copiar, pero no se demoren, 5 minutitos. Entramos. Estoy copiando ya. Para ti. No sé, ¿cómo se llama? Pero yo le hago la llave. Profesor, su micro está apagado. Repito, ahora vamos a hacer el sistema de los 5 reinos. En el año de 1969, Robert Whittaker agrupó a los seres vivos en 5 reinos.
los reinos que eran categorías taxonómicas, cuyo criterio de clasificación es muy diverso. Por ejemplo, tenemos el reino monera, lo constituían las bacterias y las cianobacterias. El reino protista eran los protozoarios y las algas. El reino fungi, los hongos. Y las plantas eran el reino plantae era los helechos, musgos y plantas superiores. Todos fotosintéticos, es decir, que realizaban fotosíntesis. El reino animalia eran los metazoos, que eran animales con tejidos, y los parazoos, animales sin tejidos. ¿Qué más tenemos? Luego ya hubo el reino o el sistema de los 6 reinos. Entonces aumentó uno más. Entonces constituye la forma moderna y es la actualizada y actual de clasificación de los seres vivos. Este fue propuesto, ¿sí? En el sistema de los 6 reinos solo se agrega Archaebacteria, ¿no? Porque los demás ya están. El resto están iguales, ¿no? Claro, por ejemplo, fue propuesto por Carl Weiss y colaboradores en el año de 1970. Entonces, ¿cuáles son los dominios? El dominio Archae, integrantes, las archaeobacterias. Los dominios Procaria, el reino monera. Ya saben que Procaria son los que tienen células procariotas, ¿no? Las células más simples. Y eucariotas, los que tienen células más complejas, o sea, las que tienen, digamos, núcleo, ¿no? Ahí estaban acá está en el reino protista, que hemos visto que es el reino de las algas y los protozoarios, el reino fungi, reino de los hongos, el reino plantae de las eucarias, ¿no? El reino de eucariotas, todo lo que son helechos, musgos, ¿no? Y plantas superiores, y el reino animalia. Entonces, este es el sistema de los 6 reinos, y es el que predomina hasta el día de hoy. Ahora, ¿cuál es el criterio que se tiene para clasificar? Escuchen, acá esta parte muy interesante, ojo. Herramientas para la clasificación. Mira, estructuras homólogas como criterios de clasificación. En este caso, se evalúa el grado de semejanza entre las especies biológicas. ¿Qué se utiliza? Se utilizan criterios arbitrarios. A ver, ¿puedes sentarte? No, ¿puedes sentarte? ¿Puedes sentarte? Y tienes que mirar en la figura, porque la figura es lo que está mostrando acá. ¿Ah? Calma tu ira. Entonces, como repito, las estructuras, o sea, ¿cuáles son las herramientas para la clasificación? Entonces, se evalúan las estructuras homólogas como criterios de clasificación, ¿no? Entonces, mira, acá algunos órganos análogos. Por ejemplo, mira, ustedes, en la parte de homólogos, mira, por ejemplo, acá, pues ven el brazo y ven una ala. La estructura es la misma estructura, la misma forma, ¿no? O sea, tienen como huesos acá, casi la misma estructura, pero función diferente. Por ejemplo, en este brazo del hombre sirve para otras funciones, en cambio acá sirve para volar, ¿no? Esta es una ala, ¿no? Entonces tiene otra función, tiene una función diferente, ¿se dan cuenta? En cambio, los órganos análogos tienen, mire acá, fíjense acá, tienen la estructura, son diferentes. ¿Ves? O sea, por ejemplo, son alas de una mosca, alas de un murciélago,
alas de un cóndor. Tienen estructura diferente, pero ¿cuál es su función? La misma. Que les sirve para volar. ¿Ves? Entonces, miren la diferencia, lo que se llama, o cómo se compara, ¿no? O sea, cuáles son los criterios que se utilizan para, o las herramientas para poder clasificar a los seres vivos. Entonces dice, acá están dos ejemplos, ¿no? A comparar los rasgos morfológicos semejantes. Lo que se busca es una homología, es decir, la presencia de dos o más especies con una estructura derivada de un ancestro común. ¿Ya? Entonces esa es una manera de clasificar, un ejemplo de una manera de hacer una clasificación de las especies biológicas. Acá estamos hablando de las especies biológicas. Listo, entonces hasta acá va a ser este tema. Ustedes, como es la clase es corta, ustedes pueden continuar con el resumen de esta clase, ¿no? Que ya hemos avanzado ya la primera parte. ¿Ya? Entonces, hasta acá sería nuestra... No se olviden, el día viernes igual tienen su práctica de razonamiento matemático, de biología, que es de esta semana, y de religión, que es de la semana pasada. Ya les dije, o ya ustedes ya deben estar buscando su tema. ¿Hoy día, profesor? No, les pues todos. Las prácticas son los días viernes. Ya saben, son los días viernes. Y aprovechen su feriado para que avancen sus tareas, avancen todo. No se descuiden, el día miércoles. ¿Ya? Día miércoles. ¿Ya? No se olviden, aprovechen esos feriados, esos días para que ustedes pónganse al día, realicen sus tareas, avancen, vayan avanzando todo. Listo, entonces hasta acá nos quedamos, hasta la próxima. Chao, profesor. Ya, nos vemos.